Saludos mi gente, esperemos que en esta hora tú y tu familia se encuentren bien y gracias por compartir nuestro video, comentándolo y dándole like. Y bienvenido a otro estudio bíblico más de Testimonio a la Verdad. Siéntanse cómodos, como ustedes nos conocen, con su Biblia en su mano y sus apuntes, para que no pierda tiempo viéndonos o escuchándonos a nosotros lo que queremos decirle a ustedes. Sí. Y sin más preámbulo, el título de este video es de la siguiente manera: ¿quién fue Jesús? Es el título de este video. Y para muchos pastores, quizá eso es para neófitos. Exacto. Para principiantes, para gente, y es correcto. Eso literalmente es para neófitos. Porque si tu hijo va a donde ti y te dice a ti, papi o mami, ¿quién fue Jesús? Tú rápidamente le vas a decir a él lo literal. Oh, Jesús fue el Hijo de Dios, Hijo de la Virgen María. Que el padrastro fue José, el carpintero. Ajá, carpintero. Se la pasaba paseando por ahí por Galilea, hablando con pecadores. Y vino aquí al mundo a pagar por nuestro pecado, para que tú y yo seamos salvos. Eso es lo que cree un cristiano convencional. Y no puede mentir, porque el mentiroso no entra al reino. Literalmente para neófito. Sí. Pero ese tema es demasiado profundo. Y en esta hora nosotros le pedimos a la vida, le pedimos a Dios que nos dé Al amor. Sí, que nos dé el conocimiento de poder explicar ese tema para que ustedes puedan entender y no pierda el tiempo aquí. ¿Ok? Entonces, ya diciendo todo eso, tú sabes que en el mundo cristiano hay dos tipos de personas. Sí. Hay dos tipos de personas en el mundo cristiano. ¿Y cuáles son esos dos tipos? Un grupo de personas aquí, que ese grupo de personas creen que Jesús es el Hijo. Ellos creen eso. Y tienen montones de versículos para comprobártelo. Sí, que lo avalan. Exacto. Que te lo comprueban y te lo afirman. Ese grupo. Pero hay otro grupo, no sé si fue que se levantaron nuevo ahora, ese grupo, que dicen que Jesús es Dios. Especialmente Dios, el del Viejo Testamento. Un grupo de personas. Porque el cristianismo está así. Pero ¿qué pasa con todo eso? Ya viéndolo desde el punto de vista, con el conocimiento que uno tiene, que nosotros tenemos, y ustedes que no ven, nosotros lo vemos y lo analizamos y pensamos que ambos grupos están correctos. Ellos están diciendo la cosa correcta, ellos. Pero lo han mal entendido. O lo han enseñado de una forma literal. Nosotros le venimos diciendo a ustedes que la Biblia no es literal, completa. Exacto. Entonces, aquí vemos dos grupos. Uno que dice que Jesús es el Hijo. Y es cierto. Otros dicen que Jesús es Dios. Y está escrito en la Biblia. Porque Pablo te dice a ti que Jesús no es el Hijo. Que Jesús es Dios despojado. Eso está en la Biblia. No, pero no me crea a mí. No me crea. Pero está en la Biblia. Entonces,
¿Qué pasa aquí, señores? Como ya les dijimos, que eso lo han mal entendido, porque el mayor misterio que existe en el mundo es Jesús. Es el mayor misterio que hay en el mundo. Y cuando te digo misterio, no me estoy refiriendo a de la forma y la manera que lo veía Pablo, porque Pablo es un israelita, hebreo de hebreo. Ellos lo ven de otra forma, de otro punto de vista, y lo encuentran un misterio porque fue un cuerpo que se formó sin pecado concebido. Eso es un misterio para ellos. Ellos no entienden eso. Ellos dicen que eso fue algo divino. Exacto. Pero te lo ponen a ti de una manera cotidiana para que tú lo puedas digerir y entender. Eso, esa historia. Ok, porque muchos estarían preguntando, ven acá, pero si Él es un cuerpo, como ustedes están diciendo, yo me estoy imaginando que Él no existió de carne y hueso. Exactamente. Él fue un cuerpo, la misma Biblia te lo dice a ti. Eso está en la Biblia, pero tú no estás sujeto a creerme a mí. No, tú no estás sujeto a eso. Ok. Entonces, Él fue un cuerpo. Entonces, tú te estarías preguntando, ¿y la Virgen? ¿Qué de la Virgen? ¿Por qué es válido que tú vayas a pensar eso? Exacto. Entonces, lo de la Virgen, señores, es una forma de metáfora que usaron para referirse a una tierra sin ley, a una tierra que no había conocido varón o hombre. Y así está la Biblia. O sea, está en la Biblia en el sentido de que María, la Virgen, no hubiese conocido varón todavía. Exacto. Eso que te está hablando a ti, hablando de eso, Mateo, que él te habla a ti, el principio, el origen de cómo se formó el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Uh-huh. El principio te dice a ti que fue que el cuerpo de Cristo se formó de una virgen, salió de una virgen. Pero sabemos aquí muy bien que la palabra virgen no es literal, como lo vienen diciendo la gente, que como está pensando, como me estoy refiriendo a una virgen, como una persona, una mujer, una señorita que no ha tenido relaciones sexuales. Y si lo ponemos de esa manera, entonces se está refiriendo entonces que el pecado entonces viene siendo teniendo relaciones con una mujer, uh-huh. Tener relaciones, o la mujer tener relaciones con el hombre. Exactamente. Entonces eso viene siendo pecado, pero si lo vemos de esa manera, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿de cómo fue que se formó? ¿Cómo así, sin pecado concebido y que se formó dentro de una virgen? Se está hablando a ti del principio, antes de que se formase el cuerpo del pecado. Ya el cuerpo de Cristo estaba formado antes del cuerpo del pecado, porque fue sin pecado concebido. Sí, pero para que la gente entienda, porque hay mucha gente que no entiende qué es el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado es Adán. Cuando se dice el cuerpo del pecado, se está refiriendo a Adán, que fue ¿cómo que tú me dijiste los otros días? Por el pecado concebido. Que fue formado ese cuerpo por el pecado concebido, el cuerpo de Adán. Adán fue un cuerpo también. Un hombre. Un hombre. Bíblicamente te estoy hablando. Queremos que por favor presten atención porque eso es muy profundo. Eso es muy profundo. Y el pastor que ha pensado, o quien sea que haya pensado, sabe de lo que le estamos hablando. Exacto. Eso es bien profundo. Entonces, como ya dijimos, Él ha sido el mayor misterio de la humanidad. Porque para muchas personas, o sea, para nosotros, la tierra, uh-huh. Jesucristo fue un hombre de carne y hueso. Hablando literalmente. Literalmente como está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia, literalmente. Y tu papá te lo enseñó así. Y los pastores lo enseñan así. Y lo enseñan de esa manera. Todos los pastores. Y por ahí tú ves que el manto de Jesucristo, que lo tienen por ahí, esperando que se levante un rico que se convierta y le compre el manto. Están esperando eso, nada más.
Eso es lo que están esperando ellos. Porque todo lo venden. Entonces, para que vayamos entendiendo esto aquí, Jesús fue un cuerpo, un hombre. Exacto. Que se formó dentro de una virgen. El cuerpo de Cristo se formó dentro de una virgen. Exacto. Pero la virgen, como le vengo diciendo, no es literal una mujer. Se está hablando desde el principio. Sí, porque Mateo habla del origen. Cuando él te dice a ti, así fue el nacimiento. El nacimiento de Jesús. Él te está hablando a ti del origen. Porque Mateo lo que relata es, él te relata como dos historias en una. Él te habla a ti del origen y también cuando volvió en tiempo de Roma. Exacto. Cuando resucitó de entre los muertos. ¿Quién? Jesús. Porque él era antes que Adán. Era el principio. Jesús, el cuerpo. Te estoy hablando del cuerpo, Él es el principio. Por si acaso. Entonces, como ya les dijimos al principio del video, que hay dos grupos de cristianos. Exacto. Y cuando vino la resurrección, cuando resucitó de entre los muertos, Él venía aquí predicando dos cosas. Él venía aquí predicando Jesucristo o Jesús. Venía aquí diciendo dos cosas. La primera era arrepentíos y convertíos. Él decía eso. Entonces hay un grupo de personas que se enfocan en el arrepentimiento. Sí, en el arrepentimiento, aquí. Ese grupo de personas se enfocan, de cristianos me refiero, en el arrepentimiento. Hay otro grupo que predican del amor, de que Dios es amor, aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí, señores? Que nosotros queremos que ustedes entiendan. Como ya les dijimos, con el entendimiento que tenemos y que ustedes tienen, los que han venido viendo nuestro video, es de que desde el punto de vista, este grupo se molesta con este grupo, con este, porque ellos dicen que Jesucristo predicaba de un arrepentimiento. En la cual es verdad. Y eso es cierto. Eso es verdadero. Él le decía así a alguien en específico, que se arrepintieran de su pecado. Él. Exacto. Entonces, este grupo dice que ese grupo está mal. Porque están predicando de que Dios es amor. Exactamente. Entonces ellos no le concibe eso. Pero ellos no sacan eso debajo de la manga. No, porque el mismo cuerpo predicaba eso mismo también. El amor. Del amor. Entonces, en este video vamos a ver a quién era, para que ustedes entiendan. Y quizás si un grupo de eso lo ve, va a entender un poco, quizás. Aunque yo tenga gorra, el amigo tiene que por lo menos darle el chance a escuchar algo nuevo, porque nosotros estudiamos la Biblia desde otro punto de vista, no cristiano, un punto de vista diferente. Entonces, y con eso tú no te vas a perder, por si acaso. Ni te estoy diciendo que me crea. Entonces, y tú lo sabes que hay dos grupos de cristianos en el mundo. Exacto. Como por ejemplo Felipe y Soporte, que todo el mundo se lo conocen a ellos. Y el Iluminado de Orlando, Florida. Que hay montones como ellos. Ellos predican de arrepentimiento y arrepiéntete, hijo del diablo. Ellos están aquí en ese grupo. Pero a ellos no les gusta este grupo que predican. No quieren escuchar eso. No quieren escuchar eso. Entonces, al tú no escuchar eso, tú no era a ellos que tú lo... El mismo Jesucristo que hablaba de eso. El cuerpo. El cuerpo, el mismo Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores? Que cuando Jesús le hablaba de arrepentimiento, Él se refería a un grupo de personas en específico. Como está aquí en Mateo, cuando Él empezó, en Mateo capítulo 4. Exactamente, cuando el cuerpo de Cristo se formó en el sentido de que salió de nuevo. Cuando
salió, La la resurrección, que volvió y volvió otra vez, tenía un mensaje, al principio, cuando él comenzó. Te dice a ti, Mateo 4, 17. Sí. Te dice de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús. Desde entonces comenzó el cuerpo de Cristo. Desde entonces comenzó a hablar el hombre. La iglesia. A predicar. O la iglesia a predicar. ¿A predicar qué? Y a decir, arrepentíos. Eso fue el principio. Comenzó a hablar ese hombre. Ese cuerpo. Exacto. Esa iglesia. Entonces, arrepentido, pero la palabra que se nos viene a la mente es una pregunta. ¿A quién era que el cuerpo le decía que se arrepintiera? ¿A quién? Ajá. La pregunta. Sí. Porque él lo decía, el cuerpo lo decía eso, arrepentido. Sí, Jesús. Pero sí. ¿a quién? Es la pregunta. ¿A quién era que le decía eso? ¿Verdad? Entonces, la gente se está preguntando, porque por eso que este grupo que está aquí, se enfoca en ese versículo. Dice que él predicaba eso al principio. Y es cierto. Y es verdadero. Dice, ven acá, pero si Jesús, el cuerpo, la iglesia, la resurrección me está diciendo que él estaba hablando de un arrepentimiento, yo también tengo que decir eso. Pero esas personas, ese grupo, es verdadero eso, pero se lo están diciendo a la persona equivocada, a la persona errónea. Sí, porque este grupo aquí se lo dice a la tierra. Exacto. A nosotros nos lo dicen. Por ejemplo, si un pastor de eso un pastor de eso nos ve a nosotros, nos va a decir que no. Arrepiéntanse. Hijo del diablo. Sí, porque tienen gorro y tienen. Sí. Y tienen especialmente este poloche. Exacto. De la Virgen de Guadalupe. Sí, especialmente eso. Es más, dice a mí, arrepiéntete. Hijo del diablo, Sí. que está adorando a la Virgen. Exacto, pero ese mensaje está correcto, pero no es dirigido hacia mí, no es a mí que me lo tiene que decir. O a la tierra que somos nosotros. O a la tierra, porque bíblicamente la tierra son las personas, los gentiles, para que entiendan, los gentiles. ¿Cómo se le dice actualmente? Un civil. Somos los civiles, la tierra. Entonces, un pastor no puede decirle, ni nadie, a un civil, hijo del diablo y que se arrepienta. No. Que por eso es que no han entendido. Está correcto lo que tú estás diciendo. Pero tú tienes que entender a quién era que Jesús le decía que se arrepintieran de sus pecados. Hijo del diablo. Él le decía, el cuerpo. ¿Ok? Pero también él decía, ámense los unos a los otros. Exacto. Él decía eso. Nosotros no lo estamos inventando. Eso está en tu Biblia. Exacto. Entonces, vamos a ver aquí a quién era que le decía eso. Lo que te estamos diciendo. ¿El qué? Que se arrepintieran. Ajá. Porque él se lo dio fue a una persona específica. Sí. Porque no fue a lo loco que él venía aquí diciéndole que se arrepintieran. Pero a quiénes le decía eso. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 31 al 34, ahí tú vas a ver y tú vas a entender a quién era que le decían que se arrepintieran. No, y si estamos hablando mentira aquí, escucha, busca un versículo, busca medio versículo, donde dice que Jesucristo a la tierra, a los gentiles, a las personas como tú y como yo, él le decía que se arrepintieran de su pecado. Hijo del diablo, búscalo y cerramos el canal. Delante de Dios te lo decimos. Si tú lo buscas y lo compruebas, que él se lo decía A la tierra. a la tierra, a las personas, nosotros nos retiramos de esto y cerramos el canal. Y el mundo va a seguir su rumbo, recuérdate. Entonces aquí en Juan capítulo 8, versos 31 al 34, dice lo siguiente.
Dijo entonces Jesús a los judíos, a ti te dice a ti judíos aquí, Exacto. pero es israelitas, a los israelitas, los que controlan real, a ellos que se lo está Lo que te diciendo, ponen ley en tu país. a los que ponen la ley y la hacen cumplir, a eso que le está hablando aquí. Jesucristo dice así, entonces Jesús a los judíos, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Le respondieron y le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? ¿A quién fue que él se lo dijo aquí? En específica, porque si tú lees el contexto, ahí es que le dice a ellos que son hijos del diablo. A ellos, en ese contexto. En el verso 44. Cuando él ya hablaba a los israelitas, él le decía a ellos que se arrepintieran. Jesús le decía: el cuerpo, la resurrección, la iglesia, le decía al cuerpo del pecado que se arrepintieran de sus pecados. Exacto. Ahí tú Y no estás- también en Juan él dice, en Juan capítulo 8, él le dice que el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. Sí, el verso 34, ahí lo dice. Respondió Jesucristo diciendo: de cierto le digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Por eso que le estamos diciendo eso, que él se lo decía a un grupo en específico, no a la tierra. La tierra no tiene pecado. Tú que me estás escuchando a mí, tú no tienes pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se hace y el pecado se tiene que poner por obra. Que el pecado es la ley. El pecado es la condenación, la consecuencia. ¿De qué? De la ley. Porque Pablo te dice a ti que sin la ley el pecado está muerto. Porque, por ejemplo, como yo te estaba explicando a ti los otros días, si tú pones en tu casa, tú tienes tu familia y tus hijos, y tú lo pones como por ley. Miren, si tú acabas de comer, no dejes el plato en la mesa, llévalo a la cocina, que allá hay que va, para que el plato sea fregado. Pero si tú pones esa ley, tiene que traer una consecuencia para que sea ley. No, una consecuencia para que esa persona lo haga. Exacto, porque si tú solo dices, no, él me lo dice, no pasa nada. No hay una consecuencia. O sea, el pecado es la consecuencia. ¿De qué? De la ley. Por eso que Pablo te dice a ti que sin la ley el pecado está muerto. Porque no hay consecuencia. Entonces Jesús le decía al cuerpo del pecado que se arrepintieran. Y también Jesús le decía a las personas, a la tierra, como tú y como yo, a los civiles, El otro mensaje. el otro mensaje, ¿cuál era? Ámense los unos a los otros. Trata a la persona como a ti te gusta que te traten. No le hagas mal a tu prójimo. Si aquel te robó tu capa, déjasela. Exactamente. Eso Decía él. Eso está, el otro mensaje está en Juan 15:12. Ese fue el mensaje, eso fue lo que el cuerpo aquí, el cuerpo, el hombre, la iglesia, la resurrección, le dijo a la tierra. Eso fue lo que le dijo a la tierra, aquí. Sí. Ese fue el mensaje que le dijo a la tierra. A los israelitas le dijo aquí, como está en Juan, Ajá. que se arrepintieran. ¿De qué? De sus pecados. Aquí, en Mateo y Juan. Exacto. Comenzó fue a predicar el arrepentimiento. ¿Pero a quién? A los israelitas. ¿Por qué a los israelitas? Porque a ellos la ley fue dada. Y ellos la ponen por obra, la ley establecida en la tierra. Entonces, cuando ese cuerpo apareció, ese hombre, esa iglesia, le decía al cuerpo del pecado que se arrepintieran. ¿Por qué?
como dice en el 34, de cierto, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Exacto. Entonces le decía a quienes, él, el cuerpo de Cristo, le decía a ellos que se arrepintieran de qué, que pararan de tirar leyes, Que pararan. que pararan, paren. Es el problema. Es el problema aquí. Señores, yo sé que ustedes no lo entienden, pero algún día lo van a entender. Ese es el problema aquí, la ley. Es la ley el problema. Señores, no, todo pasa por causa de la ley en el mundo. Todo pasa por causa de la ley. Y yo no puedo creer que haya alguien que lo sepa y no lo diga, amén. Yo no puedo creer eso. En mi alma no me cabe. Que tú lo sepas y realmente tú no lo digas. Eso no me cabe en el alma a mí. Entonces, señores, aquí, este grupo, a ustedes le hablo, a los que viven condenando. A los que hablan de arrepentimiento, a ustedes nos dirigimos en esta hora. Sí. ¿Tú sabes dónde tú tienes que ir? A decir todo lo que tú dices. A donde te ponen ley a ti. A donde te ponen las leyes a ti. Tú sabes muy bien dónde es. Entonces, coge tu grupo de gente, ármalo con pancarta, porque tú no quebrantas la ley. Tú puedes, como dicen ellos, tú puedes, protestar sin violencia. Entonces, tú coges tu pancarta, le escribe eso que dijo Jesucristo aquí. Aquí como te lo dijo Mateo, como se lo dijo aquí, que comenzar a predicarle arrepentimiento. Sí, le pueden decir eso dos. Arrepiéntanse de sus pecados. Pero en un sitio en específico ustedes tienen que ir a donde le ponen la ley a ustedes. Ahí. A donde la hacen y la hacen cumplir. Díganle aquí lo que él le dijo aquí. Que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Que se arrepientan de sus pecados. Eso es para ese grupo. Tú no haces nada diciéndole aquí al grupo que se arrepienta de su pecado. O a la tierra. O a la tierra. Porque la tierra no tiene pecado. A la tierra le fue dada una sola ley, que es la del amor, la que te dijo a ti, aquí, el cuerpo de Cristo le dijo aquí a la tierra. Juan 15:12. Exacto. Que nos amemos. No fue que te dijo a ti que nos arrepintamos. No, ámense. Y a los israelitas, por eso, arrepentíos. Exacto. Por eso fue que Pablo de Tarso, él predicó a los gentiles. Y Juan y Pedro, ¿a dónde fueron ellos? A los israelitas ellos fueron. ¿Y qué tú crees que ellos le decían? Supongamos que este grupo aquí sea Juan y Pedro. Y Pedro aquí. Y este aquí sea Pablo. Ellos se entendían, papá. Ellos se entendían. Yo estoy seguro que ellos se entendían ellos. Porque es un cuerpo. Ese cuerpo, cuando escuchaba a ese cuerpo diciendo arrepentidos y convertidos a los israelitas, ellos entendían. Ellos entendían. Y lo apoyaban. Exacto. Ellos lo apoyaban. Los que predicaban del amor. Ámense, señores. Este cuerpo, cuando veía eso, que se amen, ellos lo entendían. Y decían, es el mensaje, pero nosotros estamos a cargo de hablar con los israelitas. Y decirle a ellos que se arrepientan. Y ustedes aquí, este grupo de gente, se va a encargar de decirle a la gente, ¿a quién? A nosotros. Vamos a amarnos. Como está escrito aquí en Juan 15:12. A nosotros vamos a amarnos. Y a los israelitas, el otro grupo, le decían arrepentidos, como cuando vino el cuerpo de Cristo aquí hablando. Y se entendían los dos grupos, pero hoy en día no se entienden, no se entiende ni un culo. Nadie se entiende. Porque lo han cogido literal. Un grupo se enfocó, fue hoy que vino aquí a que se arrepientan. Y como a ti no te gusta, por ejemplo, como aquel se viste, y tú te quieres pintar de santo y encorbatado, y dice, no, arrepiéntete. Porque yo quiero que tú te vistas como yo me he visto. Sí. Y se lo dice a la misma tierra. Tú lleno de ira, sin entender nada. Primero tiene que entender a quién él se lo decía. El cuerpo de Cristo. Exacto. Tiene que saber eso. Si tú no sabes eso, tú andas hablando como están hoy en día, hablando a lo loco y perdiendo su fuerza. Y
Y ofendiendo a la tierra. Y ofendiéndose los unos a los otros, sí, porque ellos se llaman cerdo y puerco. Sí. Entre pastores. No te estoy hablando mentira. Hay montones de videos aquí. Y te dicen a ti que no, que ellos lo aman. Bárbaro, en serio. Ofendiendo a tu prójimo. Y te amo. Sí, porque ¿qué tú me vas a citar? ¿El Viejo Testamento? Ah, no, porque más vale amor, ¿cómo es? Represión manifiesta que amor oculto. Algo así es que dice el verso. ¿Va a decir eso? Sí, porque a tu hijo tú lo reprendes a tus hijos para corregirlo. Pero no hay que ofendernos, papá. Y ellos se viven ofendiendo, porque ellos lo han creído literal y se han enfocado en un solo mensaje. Un grupo de pastores y de gente se han enfocado del arrepentimiento. De que la tierra se tiene que arrepentir. La tierra tiene que arrepentirse. Sí. Ellos entienden eso. Entonces hay un grupo que entiende que Jesucristo vino aquí predicando del amor, que nos amemos los unos a los otros. Que Dios es amor. Y los dos son verdad. No te estamos diciendo de que anulando el otro. No, pero tú tienes que entender a quién él se lo decía. Que se arrepintieran. Exacto, porque tú en tu casa, tú le hablas de una manera a una gente en específico diferente que al otro. Eso como, él vino como para arreglar la situación, fue. El problema de esta gente, de los israelitas, son la maldita ley. Es la ley el problema. Que lo tiene clavizado. Que lo tiene clavizado. Y cuando hacen, porque ellos meten la maldad, donde no hay, ellos la meten. Y como esa no es nuestra carne, la rompemos. Entonces ellos están sujetos a hacerla cumplir. Y entonces ponen a depender a la tierra de la ley. Porque ese es otro problema. Como estamos hablando los otros días. Sí. Aquí en el mundo a nosotros nos hicieron depender de dos cosas fundamentales. En el mundo. Que es del dinero y de las leyes. De esas dos cosas nos hicieron depender de nosotros. Como el joven rico, ahí cuando estaban hablando de eso, se me vino a mí el pasaje del joven rico. Sí. Que vino Jesucristo diciendo que él cumplía mandamientos. Me imagino que le dijo, eso no importa. Sí. Eso no importa. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí que tú cumples? ¿Que tú cumples de qué? Si ese es el problema aquí. Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Y no tan solo eso, dijo que lo siguiera, o sea, que venga a pertenecer al cuerpo. Exacto. Entonces, Pablo te dice a ti que, ¿cómo que él dice que el amor, ¿cómo es el? Que el raíz de todo mal es el amor al dinero. Pablo te dice a ti que la raíz de todo lo mal es el amor al dinero. Y nosotros te decimos a ti que la raíz de todo lo mal es la necesidad que hay. Eso fue lo que quiso decirte a ti. Por eso Jesucristo le dijo al tipo ese que... Al rico. Sí. A un israelita también. Lo único que hacen, que ponen la ley por obra son los israelitas. Son ellos, no es más nadie. Él le vino con ese cuento. Pero yo cumplo todo mi mandamiento. Sí, porque era un israelita, ahí sí. te lo está confirmando. Y le dijo, vende todo lo que usted tiene. Y de eso a los pobres, que ese es el problema, que ese es otro problema de la tierra. Porque si la tierra tiene necesidad, hay mucha maldad. No es que la tierra quiera hacer maldad, es que tiene una necesidad. Y el rico, ¿qué va a decir el rico? Ah, no, hay que ir así tirado para atrás. Ellos roban porque ellos quieren, porque hay muchísimas maneras de buscarse el peso. Exacto. El inteligente piensa así. Pero Jehová creó eso, la riqueza y la pobreza. Desde ahí radica el problema. Porque Él es la ley. Ese es el problema aquí. La pobreza. Y cuando hay pobreza, hay maldad. Porque hay necesidad. Hay necesidad, exacto. Y la gente cuando está necesitada hace lo que sea. Entonces el rico se tira para atrás y dice que ellos hacen eso porque ellos quieren. Que hay muchísimas maneras de no hacer lo malo. Sí, yo sé. Oh, sí, eso es cierto. Pero ¿cómo? ¿Tirado para atrás con aire acondicionado? Vamos a seguir en el tema. Entonces, como le vino diciendo a ustedes,
que el cuerpo de Cristo, cuando salió, cuando resucitó, la resurrección, que venía aquí hablando, le venía hablándole a la gente de ¿a quiénes? A los israelitas, de un arrepentimiento. A los israelitas cuando comenzó a predicar, aquí en Mateo 4:17 dice que comenzó a predicar el arrepentimiento. ¿A quiénes? A los israelitas, que aquí tú lo puedes ver en Juan 8:31 al 34. Él le dice a los israelitas, no a la tierra. A la tierra le dijo aquí, como está escrito aquí en Juan 15:12. Sí. Entonces el cuerpo de Cristo no es, como le venimos diciendo, un hombre literal, como nos están viendo a nosotros. Era un cuerpo. Y cuando le estamos diciendo que es un cuerpo, bíblicamente lo conforman muchas personas. Por eso que el cuerpo de Cristo le llamaban la iglesia. La iglesia le llamaban a él. ¿Por qué? Porque lo conformaban muchas personas, ese cuerpo. Exacto. Entonces, ese cuerpo estaba antes de que se formase el cuerpo del pecado. Y el cuerpo del pecado, como ustedes saben, es Adán, que fue por el pecado concebido. Cristo, el cuerpo de Cristo fue sin pecado concebido, que fue mucho antes que se formase el cuerpo del pecado. Entonces, ese cuerpo persiguió ¿a quién? Al cuerpo de Cristo en el principio. Y lo asesinaron a todos. A todos lo asesinaron. A los que pertenecían al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando volvió a aparecer de nuevo, el cuerpo de Cristo fue en el tiempo de Roma. Volvió otra vez a decirle de nuevo a ellos que se arrepintieran. Sí. De nuevo. Sí. Volvió. Exacto. Entonces, Pablo, en Romanos capítulo 6, verso 6, él habla de eso. Del cuerpo, de lo que tú estás hablando, del cuerpo del pecado. Exactamente. O sea, que te habla a ti del cuerpo del pecado. Y el cuerpo del pecado son los israelitas que lo conforman un cuerpo. Sí. ¿Verdad? Porque él pertenecía al cuerpo del pecado, Pablo. Y dice así en Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al cuerpo del pecado. O sea, que no sirvamos más a la ley. Dice Pablo ahí. Porque cuando tú le sirves, o sea, que tú pones por obra la ley, tú le estás sirviendo a ese cuerpo del pecado. Entonces, él escribió, no sirva más, ya no lo pongan por obra. Para que ese cuerpo sea destruido. Exacto. Eso está hablando Pablo. Es el contexto en cualquier Biblia para los que andan en ese relajo, que te tienen de relajo a ti. Entonces aquí en Romanos capítulo 12, él también aquí lo habla más claro aquí. Romanos 12. Es como lo mismo diciendo. Del 4 al 5. Que un cuerpo lo conforman muchas personas y que ese cuerpo bíblicamente se le decía hombre. Hombre le decían. Bíblicamente, como están, el que entiende y sabe, cuando se está, o el que no sabe porque lo han cogido literal. Hombre en la Biblia se está refiriendo a un cuerpo. Sí. Y un cuerpo es que lo conforman muchas personas, más de dos. ¿Verdad? Muchas gentes. O sea, más de dos, muchas personas. Entonces dice así aquí. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, como explicamos ahorita, que ellos eran un cuerpo. Exacto. Pablo, Pedro y compañía, pero Pedro y Juan se fueron a los israelitas. A los israelitas, a hablarle a ellos. A predicarle a ellos del arrepentimiento, no a la tierra. Exacto. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dame yo para los gentiles. Dame a la tierra. A decirle que se amen a ellos. Exactamente. Porque él sabía el mensaje. Pablo sabía. Él. Ok, dice de la siguiente manera. Porque de la manera que un cuerpo
que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, aquí vemos que todos ellos conforman un cuerpo y que dice, y somos uno en Cristo ahora. Ellos, lo que son el cuerpo, están conformando, el cuerpo es Jesús, la iglesia. Jesús, el hombre, conforma el cuerpo, que es la iglesia. Exacto. Entonces, Cristo es la cabeza. Es muy diferente. Cristo era que movía el cuerpo. ¿De quién? De Jesús. Lo movía, lo que estaba dentro del cuerpo. Ajá. Lo que estaba dentro del cuerpo era Cristo. No era Jesús, era Cristo. Cristo es Dios. Jesús es el cuerpo, el hombre. Sí. El hombre que venía aquí hablándole a la gente, diciéndole que se amaran y diciéndole a los israelitas que se arrepintieran de su pecado. ¿Quién? El hombre, la iglesia, le decía a ellos, el grupo de personas, sí. El hombre, cuando estamos diciendo que el hombre, le estamos explicando que lo conformaban un cuerpo de muchas personas. Jesús no existió como un hombre como tú me estás viendo a mí. Sí existió como un cuerpo, un hombre bíblicamente se están refiriendo a un cuerpo. Y ese cuerpo lo conforman, como dice a ti Pablo, muchos aquí, miembros. Muchos miembros. Muchas personas. Muchas personas. Exacto. Entonces aquí en Corinto él dice algo que nosotros vamos a decir ahora, que la gente se va a escandalizar. Tú verás. Aquí en Primera de Corintios, aquí. Sí. Tú verás. Capítulo 12, verso 27. Aquí, vamos a leerlo. Tú verás que la gente se va a escandalizar. Aquí. Dice Pablo así. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Tú entiendes lo que él está diciendo ahí? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Leyéndose ese verso. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Él le está diciendo a la gente, ustedes son el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es Jesús. O sea, que él le está diciendo a la gente, ustedes son Jesús. Y ahora hay muchos por ahí escandalizados. Exacto. Bueno, entienden, no entienden que Jesús es un cuerpo, es un hombre. Exacto, no entienden que Jesús es un cuerpo. Eso se escandaliza, no entienden. Literal. Son literalistas. Porque ellos creen y entienden, como nosotros un tiempo, entendíamos que fue un tipo que vino aquí. Hablando. Un hombre, un chamaco así de mi edad, venía hablándole a ellos. A gente balbuce. Gente que le triplicaba la edad. De que él viene a corregirlo. Porque hoy en día tú corriges a un viejo y te dices, mire, charlatán, yo tengo demasiada experiencia para que tú me vengas a mí de que enseñarme. Exacto. Porque muchos pastores se enojan cuando ven a nosotros joven. Oh, yo soy un jovencito. ¿Qué me van ustedes a mí a enseñar? Usted ha vivido la vida. Para enseñarme a mí. No, y nos ven leyendo la Biblia y dicen, no, yo he leído la Biblia más de 3 veces en la vida, o más de 5 veces. Pero ¿qué pasa aquí? Que la cogiste literal, la está leyendo literal. Por eso que tiene montones de dudas. Montones. Porque estamos hablando que el cuerpo de Cristo es Jesús. Y Jesús es la iglesia, la resurrección. Y lo conforman muchas personas, ese cuerpo. Y ese cuerpo venía hablándole a la gente. O Pablo está hablando aquí cosa que no es. Exacto. Aquí en Primera de Corintios. Porque él se lo está diciendo a mucha gente. Ustedes son el cuerpo de Cristo, dijo él. Y sabemos quién es el cuerpo de Cristo. Que es Jesús. ¿Ok? Entonces, como ya le dijimos a ustedes, que ese cuerpo, el cuerpo de Jesús, fue antes del cuerpo de Adán. Del cuerpo del pecado. Él fue primero que el cuerpo
del cuerpo del pecado, el cuerpo de Adán. ¿Y por qué fue primero? Porque fue sin pecado concebido. El cuerpo de Adán fue por el pecado concebido. Toda la descendencia de Adán son por el pecado concebido. Todos. Exacto. Todos, todito. Exacto, porque mira, lo que nosotros estamos hablando aquí, ustedes son, esto es para gente, estamos hablando con gente que piensan, porque el religioso no piensa. Por eso que quizás yo pienso que muchos lo cogen como de una manera ofensiva, como que no les gusta que le llamen religioso. Exacto. El que piensa, porque la cosa tiene que tener un sentido. La cosa aquí tiene que tener un sentido. Porque la Biblia te dice, porque es muy profundo, porque son muchas cosas. Son muchísimas cosas que realmente son difíciles de explicarlas. Porque la Biblia está escrita de esa manera. Miren, señores, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros como que nos transportamos, como que nos... En ese tiempo. Como que nos metemos, como dentro de... Es difícil de explicarlo, como que nosotros nos metemos como dentro de eso y como que nos transportamos y nos metemos como ahí, ¿entienden? Nosotros no leemos la Biblia como... Que sentimos como lo que se hablaba y esa cosa. No es que la leemos de que por encima. Porque así la leen todo. Mucha gente leen así. Exactamente. Mucha gente mucha gente leen de esa manera. Así rápido por encima. Muchas personas leen así mismo. Muchísimas. Who's this? Okay. Entonces, señores, nosotros cuando leemos la Biblia, nosotros no la leemos como por encimita. Nosotros nos metemos y nos metemos tan profundo para entender qué es lo que nos están diciendo a nosotros. Esa es la única manera que nosotros podemos entender la Biblia. Y siempre le hemos dicho, estúdienla con alguien más. Porque yo siento como que es imposible que una sola persona entienda la Biblia. La Biblia tú tienes que tener a alguien más para tú hablarla, verla de diferentes puntos de vista y que tú tengas como una contraparte, pero que lleguen a algo que se entienda. ¿Qué tú crees de esto? Mira, pero si tú eres un líder, a un líder no se contradice el líder, es lo que diga el líder. Y así están todos. Un líder no se contradice, es lo que el líder diga. Exacto. Entonces, yo estoy diciendo a la gente que la Biblia se tiene que estudiar es con otra persona. Exacto. No solo. La Biblia es imposible, yo lo veo imposible que tú solo, estudiando la Biblia solo, tú la entiendas. Sí, porque la va a entender de tu punto de vista nada más. Y si le entiende nada más de tu punto de vista, va a decir, no, pues yo estoy entendiendo ya, entendí. Si viene otra persona con otro punto de vista, va a decir, no de esa manera no, porque yo estoy entendiendo de otra manera. Entonces, que si la estudiamos entre personas, ¿verdad? Y la estudian de diferentes puntos de vista. No, esto es así, esto es así, no, esto es de esta manera. No cuadra. Como tú me dijiste a mí. Ven acá. Esto de que si lo ponemos literalmente como nos lo dice la Biblia, que el cuerpo de Cristo se formó de una virgen en el tiempo de Roma, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Roma ya existía y tenía todo su territorio, estaban bajo Roma. Bajo ley. Bajo ley. Bajo Jehová estaban todos. Toditos. Estaban bajo la ley. Entonces no había tierra virgen. Es el viejo mundo para allá. La tierra no había virgen ya. No había virgen. No había virgen cuando Roma. Exacto. Entonces, ¿de qué Mateo hablaba? ¿De qué? Por eso que Mateo te dice a ti, este es el nacimiento de Jesús. O sea, él te va a hablar a ti del origen
de cómo se formó el cuerpo que fue antes que Adán. Por eso que en una Jesucristo le dice a ellos se sorprenden con Jesucristo. Acá, pero tú no llegas ni a 50. ¿Cómo tú hablas de nuestro padre Abraham si tú no llegas a 50? Exacto. Pero él no está hablando de eso. Él está hablando del cuerpo, que es primero que Abraham. Te dicen Abraham ellos, para no decirte Adán, porque Adán es como te dije a ti. Adán no es un nombre propio. Para que ustedes entiendan, Adán, vamos a ponerlo de este punto de vista. Es como taxi, la palabra taxi. Todo el mundo sabe lo que es un taxi. Pero ¿qué pasa? De ahí salió Uber y tiene un nombre ya propio. Pero si el taxi no hubiese existido, tampoco Uber. Exacto. Pero ellos lo están utilizando de esa manera porque Adán no es un nombre propio. Por eso que en la Biblia muchos dicen, y la Biblia también te señala eso, que Cristo, Jesús, es el segundo Adán, o sea, el segundo cuerpo. Pero no un nombre propio. Pero aquí ellos se refieren a Abraham. El segundo cuerpo, pero te están diciendo que después de Adán. No después de Adán, es antes. Exacto. Te está hablando a ti de antes de que se formase el cuerpo del pecado, que salió, ¿de dónde salió él? Que fue formado de la tierra, del cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? De Jesús que estaba antes. Sí, salió de ahí. Del cuerpo de Cristo que estaba antes, mucho antes. Y como dice Juan, que los hombres prefirieron más las leyes, más la tiniebla, porque así le llaman tiniebla a la ley. Prefirieron más las leyes que el cuerpo de Cristo. Que el amor. Exactamente. Entonces, por eso fue que ese cuerpo fue crucificado desde el principio, como te dice en Apocalipsis. Entonces, pero antes de ir para allá, vamos a leerlo aquí en Colosenses. Aquí. Exacto, como le estamos diciendo, que el cuerpo de Cristo es Jesús. Cristo es Dios. El cuerpo de Cristo es Jesús. Entonces, lo que estaba dentro del cuerpo de Jesús era Cristo. ¿Era quién? Dios. Exactamente, por eso le llaman Jesucristo o Cristo Jesús al cuerpo. Exacto. Entero. Entonces, Pablo habla de eso también. De que lo que está en... ¿cómo es que él dice? Pablo, que dice... lo que en él habita. ¿En quién habita? En Jesús. En el cuerpo. Habita la plenitud. O sea que la plenitud de la deidad en él habita. ¿Pero en cuál en él? En el cuerpo. En el cuerpo, y el cuerpo es Jesús. El cuerpo es la resurrección. El cuerpo es la iglesia. Exacto. El cuerpo es todas las personas que pertenecen ¿a dónde? En el cuerpo. Entonces lo que está en el cuerpo, lo que mueve el cuerpo es Cristo. Sí. ¿Verdad? Cristo. Exactamente. En eso que Pablo está diciendo, que en él habita. ¿En quién él? En el cuerpo. Entonces aquí en Colosenses, Pablo aquí te va a hablar a ti algo muy interesante, que es de lo mismo que le estamos hablando aquí. Vamos a leerlo. Y dice así, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios viviente. Refiriéndose ¿a quién? Al cuerpo. Miembros cada uno en el 15 Sí. dice, Él es la imagen del Dios invisible. Te dice a ti. Del Dios invisible, ¿de quién? Del que estaba en el cuerpo. Ajá. El primogénito de todas las cosas. No, el primogénito, exactamente, el primogénito de toda creación. Ajá, de toda creación. Ajá, exactamente, así que dice. ¿Qué están entendiendo ustedes con eso? El primogénito de toda creación, antes que Adán. Por si acaso. Verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles.
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Obvio, como dice aquí, que es bien interesante. Sí. Que está, se está hablando, él está hablando es de Cristo que él está hablando aquí. Ahora él va a hablar ahora del cuerpo. Dice, Él es la cabeza del cuerpo. O sea, él está hablando de Cristo. Exacto. Él es la cabeza del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Jesús. Ajá. ¿De qué Jesús? La iglesia. ¿De qué iglesia? La resurrección. Ajá. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, te dice. Ahora cambia. Te dice a ti que es la iglesia. Pero la iglesia no fue cuando Jesús lo mataron a ellos. No es de ahí. Es mucho antes que está en la iglesia. La iglesia era que le decía a la gente que se arrepintiera. Jesús, que es la iglesia, no cuando, que ahí que está el engaño, ahí que está, como estamos hablando nosotros, que la gente lo ha malinterpretado. Jesús es la iglesia, pero Él no vino a poner aquí una iglesia. Oye, lo interesante. Él no vino a poner aquí iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es la iglesia. Jesús es el hombre, Jesús es el cuerpo. Entonces dice aquí que Él es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Cristo es la cabeza del cuerpo de Jesús, Sí. que es la iglesia, el que es el principio. Él. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Exacto. Espérate, páralo ahí. ¿Por qué él, como él está diciendo, el primogénito de entre los muertos? Cuando él se refiere a los primogénitos de entre los muertos son los israelitas. Ellos son los esclavos, los muertos. Entonces, cuando él resucitó de entre ellos, fue de entre ellos que surgió. Exacto. Entonces, no salió de una virgen, porque No. la tierra no estaba virgen, ya no estaba virgen ahí ya. Exactamente, como lo dijimos un momento atrás, que cuando nos pusimos a pensar, pero cuando Roma no había virgen. ¿Por qué? Aquí lo está diciendo. Él resucitó de entre los muertos, no de una virgen. Cuando Roma, porque mirando de otro punto de vista, mirándolo desde otro punto de vista, ya la segunda vez vino. Pero ellos, como es difícil explicarlo, porque él ya estaba. Entonces él estaba. Cuando Adán fue creado, ese cuerpo del pecado persiguió y crucificó al Hijo del Hombre. Pero él estaba primero que Adán. Exacto. Entonces él se reformó otra vez. Resucitó. Exacto. De nuevo salió. Exacto. ¿Del cuerpo de quién? Del pecado. Por eso que Pablo dice a ti, para condenar el pecado, ¿cómo es que él dice en Romanos? Que él te habla. ¿Para condenar el pecado de la carne? Sí, que Dios mandó a su Hijo, Romanos En capítulo semejante 8, para condenar el pecado en la carne. Exacto. Y de eso que él te está hablando a ti. O sea que él se formó de los mismos israelitas. Por eso es que él es como dice aquí, que él es ¿dónde fue que lo leíste? El primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. Para que en él todo tenga la preeminencia. O sea que él, ese cuerpo, Jesús, él resucitó. Pero no, recuerda que nos lo han dado de una manera literal. Y la televisión no ayuda. Sí. Y los muñequitos y las películas, todos nos ayudan a entender lo que, ¿cómo? Literal. Que se murió, que 3 días resucitó y se fue para el cielo. Exacto, así que literal. lo están diciendo. Exacto. Pero él está hablando aquí, Pablo, en Colosenses, que él resucitó de entre los israelitas. Él. Porque ellos están muertos en delitos y pecados, como dice Pablo. Entonces, ese cuerpo resucitó de ahí. Seguimos leyendo. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud.
Está hablando del cuerpo de Jesús. Sí. Ahí. Y por medio de él conciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice ahí. Ese versículo es bien revelador, ese versículo Sí. que están ahí. Señores, todos esos versos, del verso 15 al 20, él te está hablando a ti que el cuerpo de Jesús fue el primero que fue creado antes que toda cosa fuera creada, antes de que todo varón sea creado. Antes de que el cuerpo, el cuerpo del pecado fuera formado. Pero Adán, él salió de ese cuerpo. Adán salió de ahí. Porque te lo dice, que de la tierra fue formado. De la tierra. Exacto, él salió del mismo cuerpo de ahí, él salió. Él salió y fue creado. ¿Y qué lo creó? Las leyes crearon a ese cuerpo de Adán. Entonces, por eso es que hay un versículo que yo no lo entendía hasta hace poco, porque yo pensaba que era como todos los cristianos creen. Sí. ¿Qué este? Juan 11:25. Juan 11:25. Sí, porque muchas veces Juan la 11:25. la mayoría de veces todas las personas lo han leído de la manera literal ese verso. Sí, y sí, exactamente. Entonces ese versículo dice de la siguiente manera. Dice así. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección, la verdad y la verdad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué él está diciendo que es la resurrección? Pero él, en ese punto, a él no lo hubiera matado. Literalmente hablando. Exacto. A él no lo hubiera matado. Pero yo sé que el cristiano va a decir, no, pasa que él sabía que él iba a revivir. Ajá. Él sabía, señores. Sí, es porque él es Dios. Recuérdate de eso. Y Dios todo lo sabe. Nosotros dijimos una vez, cualquiera se presta para eso. Sí, sí, de esa manera. Si literalmente lo hablamos. Que yo sepa que real, que yo me voy a revivir y que al tercer día, yo me presto para lo que sea. Me van a matar y voy a revivir de nuevo otra vez con mi mismo cuerpo, tranquilo. Exacto. Y también dijimos que eso entonces, que eso no es ningún sacrificio, porque el sacrificio es cuando realmente tú pierdes algo. Exacto. Dijimos una vez. Porque recuerden que le hemos dicho que la Biblia tú tienes que cuestionarla. Con preguntas, para que tú entiendas. Y puedas entender cómo son las cosas. Como esa pregunta que le estamos diciendo a ti. Cualquiera se presta. Eso no tiene sentido. Ah, no, pues entonces, si es de esa manera, no hay ningún sacrificio, nada. Exacto. Porque tú te sacrificas cuando tú pierdes algo real. Ahí tú te sacrificas. Pero desde esos puntos de vista no tiene sentido para nada. Entonces aquí él está diciendo que él es la resurrección. ¿Por qué? Porque él volvió de nuevo. Porque él fue antes de Adán. Y resucitó de entre los muertos, y los muertos eran los que estaban esclavos, los israelitas. Exacto. Entonces ahí fue que ellos quedaron locos del tiro. Como así? Y yo me imagino que ese cuerpo, porque todo empieza por alguien, Sí. por una persona. Seguro alguien de ahí, de los israelitas, dijo, señores, el problema son las leyes. No son la gente, no. No es la persona. Porque nosotros hacemos sacrificios anuales y la maldad no cesa. David sabía eso. Sí. David hubo un tiempo que me imagino él pensando, dijo, ven acá, pero yo creo que Jehová no quiere más sacrificio ya. Porque la maldad sigue. Él lo dejó como así.
Él lo dejó en que él no quiere sacrificio. Exacto. Y que lo que quiere, porque David no podía decir, Señor, eso, olvídense de la ley. No. Porque está escrito y él se jactaba. Voy a cumplir tu ley hasta el día que yo me muera, eternamente para siempre. Pero él nada más lo dejó así. Él no quiere sacrificio. Sacrificios son leyes para frenar el pecado, la maldad que hay en el mundo. Entonces ellos tiran leyes anuales, muchas, para frenarlo. Entonces él se dio cuenta que de esa manera no se frenaba la maldad. Exacto. Él dijo, pues vean, o sea, pensando lógicamente, él dijo, acá que ya Jehová no quiere, ya no quiere más sacrificio. Parece que él no quiere. Él no quiere porque esta vaina no para. Exacto. La maldad no para. Entonces se levantó ese cuerpo. Recuerde que todo empieza por uno. Y esa persona dijo, ven acá. El problema no es que él no quiere sacrificio. El problema es que paremos. Que es el pecado. Que es el pecado de aquí. De la tierra. Es el pecado de nosotros, la tierra. Exacto. Eso es como cuando una materia fecal, una mierda que está seca, que no hiede ya, pero que tú vienes así con un palito y lo revolteas. Así mismo es la ley. Ellos la revoltean, entonces se alborotan el avipero, Lo alborotan el avipero. Entonces es un problema grandísimo. Se levantó esa persona y dijo eso. Y de ahí fue reviviendo, resucitando, como por eso que están los famosos, ¿cómo se dice? ¿Quiénes? Los famosos milagros, y que él resucitaba muertos. Y literalmente tú no ves ningún pastor resucitando a nadie. Y Jesucristo entonces se equivocó, porque él te está diciéndote a ti en una que tú vas a hacer cosas más grandes que la que él hizo. Y yo nunca he visto que ha resucitado un muerto aquí. Pero si lo vemos literal, no tiene sentido de esa manera. Y tú no puedes mentir porque el mentiroso no entra al reino. Tu pastor nunca ha resucitado un muerto. Literal. Literal. Él nunca ha sanado a nadie. Yo nunca lo he visto. Porque si no, él hubiese estado perseguido, él. O metió en los hospitales sanando gente. Exacto, metió en los hospitales. Y de ese distrito te sacan de ahí. Fuera, no te queremos aquí. Pero yo lo que estoy haciendo es un bien. Fuera, no te queremos aquí. Ese es el problema. Que tú lo estás sanando a ellos. Y nosotros necesitamos que ellos vengan aquí para nosotros mantener nuestro negocio. Tú no lo ves la noticia, nada. Porque están metidos en una mentira. Lo han cogido literal. Todos. Ninguno. Han sanado ningún muerto aquí. Y han sanado gente que está muerta casi. Y te puse la mano y ya tú estás más sano que yo. Al instante. Al instante. Ay, no, hermano. Pasa que Dios obra al no, papá. A manipular tus ovejas para allá, lejos. En esa mentira. Que no quiere que despierten. Despierta ya. Entonces, ¿a quién era que él se refería a esos milagros? A los mismos israelitas, porque ellos estaban muertos en delitos y pecados. Y estaban enfermos. Y estaban esclavos. Eran a ellos mismos. Cuando ese hombre se paró, no sé quién es, porque hubo uno primero, que le dijo eso como que nosotros, yo te diga a ti, hey, el problema fulano. Recuerda que no somos israelitas. El problema son las leyes, ven. Y yo te diga a ti, tú me entiendes, diga, wow, sí, men. Sí, eso es. Eso es. Vamos a decírselo ahora a fulano, para que entienda. Y vamos para donde fulano. Fulano, ¿sabes que nosotros estamos pensando cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema, fulano? La ley. Ese es el pecado. Es el problema. Es el problema aquí en la humanidad. Y esa persona entienda, ya revivió. A eso era que ellos le llamaban eso. Y si me entiende, o sea, a un video con tu pastor, yendo al cementerio y sanando a una gente, y reviviendo a una gente de ahí, que tenga un mes por lo menos. Un mes no, porque ya hiede. Que tenga 4 días enterrado. O 2 días. No, 5, porque usted va a hacer, Jesucristo dijo que usted va a hacer la cosa más grande que la que él hizo. 5 días, porque Lázaro tenía 4. 5 días muerto. Y usted tiene que ir a revivirlo. Cuando hagan eso, me retiro. Ay, pues usted está no estoy blasfemando, estoy hablándole con la realidad.
de que las cosas no son literales en la Biblia. Y por eso están todos así, en ese mundo, en ese viaje. Pero el sistema lo deja porque Le conviene. le conviene. Toda conveniencia del sistema. Y nada que le perjudique al sistema, él no va a hacer nada, va a estar tranquilo. Entonces aquí en Apocalipsis, para cerrar el video, Apocalipsis. Apocalipsis 13:8. Ahí dice lo siguiente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Te dice ahí la Biblia. Sí. Pero los cristianos lo tienen por entendido. Ellos lo tienen por entendido, que estaba como predicho ya. Predestinado. Sí, Predestinado. Eso está como preparado para un tiempo determinado. Sí. La Biblia no te dice eso por ningún lado. Eso fue tu pastor que se inventó esa patraña. Ajá. Eso no está en la Biblia en ningún lado. ¿Ok? ¿O qué me va a decir de que la tierra prometida? Eso no es. No te metas por ahí, que no es. La tierra prometida ya la heredaron. Exactamente. Hace rato. Que eso es lo que se decía en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, en el Taná o el Tetragramatón, como se dice, no te dice a ti que tú vas a heredar la tierra después cuando tú te mueres. No te dice eso a ti. Tú no vas a encontrar ningún versículo en el Viejo Testamento. Lo que está en el Viejo Testamento es que tú vas a heredar la tierra si tú cumples mis leyes y mis mandamientos. Eso sí está escrito. Sí. Y ya la heredaron, porque ya la están cumpliendo y la están haciendo cumplir en tu país, a donde tú resides, a donde tú eres. Exacto. Entonces, aquí lo que se está hablando es que él fue crucificado desde la fundación, desde cuando metieron las leyes, desde cuando crearon a Adán. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, te dice la Biblia. Porque Juan te habla a ti desde el principio. En el principio era el verbo, te dice Juan. Pero no te está hablando a ti del principio, como el Génesis. Él no te está hablando de eso. Juan no te está hablando de eso a ti. En el principio, sí, ¿y qué es el principio? El principio estaba la tierra. No es eso que él está hablando a ti. Que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía. No, él te está hablando a ti de esto. De las gentes que eran uno con Dios. Exacto. Las gentes eran uno con Dios. El cuerpo. Pero los hombres amaron más la tiniebla, amaron más a Adán. Y como dice Pablo, que todos pecaron. Toditos, no se quedó ni uno. Entonces aquí en Juan capítulo 11, en el verso 25, yo siempre pensé que cuando él decía, yo soy la resurrección, que era cuando tú creías en él. Cuando tú creías en él, o sea, en tiempo futuro. Cuando tú creías en él, ya yo no voy a morir, ya yo voy a resucitar en tiempo futuro. Sí. Así que lo entiende mucha gente. Todos los cristianos entienden eso así. Pero él está diciendo eso aquí, señores. Eso lo está diciendo los israelitas, por si acaso, aquí. Por lo que pasó en Apocalipsis. Por lo que pasó. Que ya a él lo asesinan, van 2 veces, vamos a decirlo. Lo crucificaron a Cristo, al Hijo del Hombre. 2 veces. Y por eso le dije, desde un punto de vista, es la tercera vez cuando él venga, que va a venir por las nubes. Ya no va a resucitar, eso no está en la Biblia. Que va a resucitar entre los muertos cuando venga. No, pues ellos saben. No, la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice a ti que va a venir las nubes. Y las nubes somos nosotros, las personas. Pero ¿cuándo? Cuando tú sepas y entiendas de qué se trata todo esto. Pero mientras tú no sepas y entiendas qué es el pecado en el mundo, tú vas a estar así. Como un pollo sin cabeza. Como dice en inglés. Un chicken without the head. Loqueando así. Así están todos. Sí. Porque no quieren meditar, no quieren pensar, están pendientes al dinero. Coño, yo sé que el dinero aquí es esencial, papá, pero tú quieres el mejor futuro para tus hijos. Yo también. Aunque tú no lo vivas, ni yo lo viva, pero no hay que ser egoísta, hay que decírselo a la gente. ¿Cuál es el problema real aquí? Que podemos vivir sin las leyes, que podemos vivir sin el pecado,
sin el pecado que fue introducido desde la fundación del mundo. Ujú. Desde cuando formaron el cuerpo del pecado, y el cuerpo del pecado es Adán, el cuerpo, como dice Pablo, como la ley se entró al mundo por un hombre, ¿por cuál? Por el cuerpo del pecado. Y desde ese entonces todos pecaron, todos. Desde Sí. ahí, desde ahí, todos pecaron, la descendencia de él, todas. Porque exaltaban ¿a quién? A la ley. Exaltaban a Jehová, todos ellos. Adán, Enoc, todos ellos. Sí. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos Exacto. Entonces, exaltaron a la serpiente, a las leyes establecidas en la tierra. entonces, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Porque se predica se habla de un Jesús, pero ese Jesús que tú estás acostumbrado a escuchar, es un Jesús regulado. Él fue regulado. ¿Y qué te digo y qué es lo que yo te quiero decir cuando fue regulado? Que Jesús, Él no cabe aquí. El mundo es contra de Él. El mundo, el sistema establecido, es en contra de Jesucristo. Para que tú entiendas. Entonces, el Jesús que nosotros escuchamos es un Jesucristo regulado. Y no me importa de que tú eres de que el más que ora, el más que siente. Es un Jesucristo regulado. Es lo que nosotros hemos escuchado. ¿Por qué? Porque es como que se tiene que adaptar al sistema. Se acompleja el sistema como para que no nos haga daño a nosotros y ustedes sigan en su mundo. Ahí. Y te damos visa para que viajes las naciones. Te dan visa para que tú la viajes a las naciones. Cuando ese cuerpo siempre va a ser perseguido. Siempre. Siempre ha sido perseguido. No es que son amigos, no son amigos. No son amigos. Pero ese cuerpo, Jesús o Jesucristo, es perseguido por este mundo, por este sistema. No cabe aquí. ¿Por qué no cabe? Porque es en contra de lo que esté establecido. Ajá. No en contra, no. Es diciéndole a la gente que se amen. Y el sistema establecido no quiere que la gente se ame. No. Quieren que la gente siga rompiendo la ley que ellos están dando a la gente. Para que la rompan. Ellos, la ley, juzgarte y condenarte. Pero si le decimos nosotros mismos, nos amamos nosotros mismos, la ley se va a derrumbar. Y eso ellos no quieren eso, que se derrumbe. Ellos quieren que todo se mantenga igual. No, es que se mantenga igual. Entonces, aquí el Jesucristo que como tú dices, que fue regulado, porque ellos saben, el sistema sabe que Jesús es la iglesia. Y te dicen a ti que la iglesia es primitiva. La iglesia primitiva. Eso mismo son la iglesia regulado. La iglesia primitiva no es el cuerpo de Cristo. No es Jesús. La iglesia primitiva, la iglesia católica y todas esas iglesias se inventaron. Es el regulado. Eso es regulado. El regulado. Porque se acopleja al sistema. No le hace daño. No va con ellos de una forma como paralelo. De la mano. Sí, van paralelo. Paralelo, así. Que no se entrecruzan, pero el verdadero Jesús no, es como que se cruza, no cabe aquí, no cabe, no puede estar aquí. Eso es lo que pasa. Y yo sé que todo el mundo quiere pertenecer ahí, pero la gente tiene que saber primero. Por eso se lo dieron regulado, porque como ellos saben que Jesús es la iglesia. No fue de que la iglesia primitiva, lo mismo diciendo. Jesús la iglesia. Entonces, saben eso, el sistema para engañar a las personas, a la tierra, le va a hablar con verdad. Sí, le es la iglesia. Tienes que irte para allá, por el templo. Ajá. Métete para allá. Porque él es la iglesia. No, pero Jesús no es la iglesia que tú ves en cuatro paredes, no. Somos nosotros, el cuerpo. Cuando estamos sin depender de las leyes, llamándonos nosotros, ya pertenecemos al cuerpo. Sí. De la iglesia, el cuerpo, el hombre. Pero aquí nos han dicho a nosotros
eso Jesús, dice, después que Él se fue, te ponen a ti, después que Él se fue, es que te ponen a ti que es la iglesia. Exacto, pero ¿y quién puso todo eso? El mismo Pablo fue que lo reguló. Pablo de Tarso lo reguló. Él lo puso como una pirámide. Él puso como una pirámide, y está en tu Biblia. Él puso pastores, ministros, evangelistas, como una pirámide que va por rango. Exacto. No, y algunos dicen, no, pero entonces ustedes están diciendo que no, que como que andan así, sin como, porque quieren ver un pastor físico. El pastor es Cristo. Hay un solo pastor. No hay 2 pastores, ni 3 pastores, ni 5 pastores. Es un solo que hay. Que a muchas personas le molesta eso. Eso es lo que te digo, que ese es el Cristo regulado, el Jesucristo regulado. Que hay muchos pastores. Exacto, pero es un solo que hay y un solo cuerpo. Y eso es lo que ha provocado todo este desmadre que hay de los pastores. Pastores que no son evangelias. Ese es el problema aquí. Sí, porque no quieren aceptar de que hay un solo. Y ellos te lo citan, dicen que hay un solo pastor. Sí. Pero ¿qué tú buscas siendo pastor? No, porque aquí Pablo me dice a mí que él constituyó. ¿Constituyó a dónde? No, que Pedro pertenecía al cuerpo. Sí. Si existió. Pedro y todos ellos pertenecían al cuerpo. Ninguno de ellos eran pastor. Porque el pastor no tiene mancha. El pastor no muere ni un segundo. Sí. El pastor es Cristo. El que está dentro del cuerpo. El cuerpo Jesús. El hombre. El cuerpo. Lo que está dentro no muere. Pero el hombre sí. El cuerpo. Los que pertenecen al cuerpo de Cristo mueren. Literal. Pero lo que está dentro no. Porque el que está dentro, el pastor, el buen pastor, no tiene mancha. Es como dice Juan, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ninguna tiniebla en Cristo. Lo que está dentro del cuerpo. Y el cuerpo es Jesús. ¿Verdad? Jesús. Pero estos pastores, como estamos diciendo, ellos no quieren escuchar eso. Ellos no quieren que una persona esté así. Porque ellos hablan del Jesucristo regulado. Regulado. Del Jesucristo que se tiene que acomplejar aquí al sistema. Como tiene que estar como un orden. Tú no te puedes manejar. Yo soy yo que te tengo que hablar. Tú tienes que hablar conmigo. Ovejita que está por aquí, ven. No escucha fulano. Tú tienes que cometerte aquí. No. Jesús no es el cuerpo. Y Cristo es el pastor. ¿De quién? Del cuerpo. Y ese cuerpo lo conforman muchas personas. Esa iglesia ya estaba antes que se inventara la iglesia primitiva. Como dicen. Sí. Ya estaba. Exacto. Sí, eso ya él estaba. Hay montones de versículos que te lo dicen, que él estaba. Jesucristo mismo aquí lo dice, cuando la resurrección, aquí, o sea, que volvió a resurgir. Exacto. Pero ellos sabían. Sí, porque él le dice, y conocieron, rechazaron a mí y a mi padre. Ellos sabían ya los israelitas, cuando él le decía a ellos, como lo vengo diciendo el resumen, como él le viene diciendo aquí, Mateo, aquí, ¿verdad? En Mateo 4:17, aquí te está diciendo el principio, cuando el cuerpo venía hablándole, cuando el hombre venía hablándole, cuando la iglesia venía hablándole, cuando la resurrección venía hablándole. Le decía a quienes que se arrepintieran, a los israelitas, no a la tierra, no, a los israelitas. Y los israelitas son los que te ponen leyes, los que te ponen leyes en tu país. Entonces, a esos grupos de personas, el cuerpo de Cristo le decía que se arrepientan de su pecado, porque están haciendo pecado. Entonces, aquí, en Juan 8, 31, 32, ahí te habla claramente a quién era que le decía que se arrepintieran. A los israelitas. Todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. Todo aquel que hace ley es esclavo de la ley. Todos. Es esclavo del que hace leyes. Se va a hacer esclavo de eso que está haciendo cumplir. Entonces, aquí, ese fue el otro mensaje que el cuerpo de Cristo, la iglesia, la resurrección, le dijo a la tierra. ¿El qué? Que se amaran. Ustedes ámense. Pero los otros, ustedes tienen que arrepentirse, los israelitas. Y a nosotros, tú que me estás viendo a mí, y todo aquí, ámense. Vamos a amarnos.
Vamos a amarnos, que esa es la única manera de combatir el mal. No es cavar mal por mal, no. Es amarnos. El amor todo lo puede. Sí, pero es que eso es porque no han entendido. El momento que ellos entiendan, algún día van a entender por qué ese grupo de personas predican en Jesucristo de amor, como ellos dicen. Hay que predicar un Jesucristo de amor. Y le molesta. Y eso le molesta. Eso le pica a ellos. Ellos quieren el Jesucristo de venganza, de sed de justicia. Él es el que arrepentidos y convertidos, ese grupo de personas, como dijimos al principio. Sí. Pero ¿qué pasa? Que Jesucristo lo está diciendo a un grupo de personas en específico, que son los israelitas. Pero en tu Biblia te dice a ti los judíos, te dice a ti tu Biblia. Sí. Dándote referencia, si la vemos literal, si la leemos literal, si la lees literal, tú vas a decir, por eso lo decía, era un grupo de religiosos. Ajá. Sí, a los religiosos después de su época. No. Ellos no te ponen ley a ti, los religiosos. Ven. A los israelitas. Exacto. Miren, señores, la religión en el mundo no es el problema. Aquí en el mundo la religión no es el problema. La religión sí ha atrasado a la humanidad, la ha atrasado. Yo diría como algunos 10.000 años de atraso por la religión. No hay un religioso no se ha inventado nada aquí, ni una cuchara. Ellos no han inventado nada. Entonces, como para la religión todo es pecado, entonces ellos han atrasado, porque antes venimos de un mundo religioso de por allá, de Turquía y todos esos países para allá, y el Medio Oriente. Esos países son religiosos. Extremista, al extremo. Exacto. Esa gente no relajan con su religión ellos. Hasta los que no llevan como la religión así, ellos toman eso muy en serio. Usted va para allá en esos sitios y no hay discoteca ahí. Entonces yo le pregunté a Chama cuando yo estaba en Turquía aquí hay discoteca. Me dijo, no, aquí no hay discoteca. Solamente la zona turística. Pero ¿y aquí no hacen fiesta? Sí, ¿no beben licor? No. Aquí se bebe licor en ocasiones especiales, cuando hay una boda. No como para acá. Pero la religión no es el problema aquí. No son los religiosos el problema. Es la ley el problema aquí. Ese es el problema aquí de la humanidad. Exacto. Entonces, como le vinieron diciendo, que Jesús es el cuerpo de Cristo. Jesús es el cuerpo de Cristo. Entonces, ese cuerpo fue sin pecado concebido desde el principio, cuando la tierra estaba virgen, cuando la tierra era virgen sin las leyes establecidas. Ya ese cuerpo ya estaba. Entonces, cuando el cuerpo del pecado se formó, porque fue por el pecado concebido, te dice a ti, aquí, Romanos 6:6 te dice de la siguiente manera, ¿verdad?